Bueno, estamos con Luis Wells en una Canichat Pastela muy especial. Digo Canichat Pastela porque las Canichat Pastelas son con los maestros. No es que los otros sean con mamarrachos, pero las Canichat Pastelas son, ¿no? Así tuvimos la de Towek, ahora tenemos la de Luis Wells. La próxima va a ser la de Alberto Goldenstein, así que anuncio. Y bueno, Luis Wells, a mí me interesaba charlar con vos. Bienvenido, Luis Wells. Gracias. ¿Dónde estás? Estoy en mi casa en Córdoba, en el río Ceballos. ¿Desde cuándo estás ahí? Hace como 3 años, más o menos. Que te mudaste desde Buenos Aires. Así es, sí. Y yo quería hablar con vos, en realidad, porque, bueno, vos tenés un cuerpo de obra muy variado, que sin embargo tiene ciertos denominadores en común, y son uno de esos artistas que también no han recibido la crítica que estuviera, a mi juicio, a la altura de las circunstancias. Y por eso es cuando uno se siente así, desde el punto de vista de la crítica de arte, es bueno como ir a la fuente como para empezar a revolver un poco el estofado y hacer que la relación entre la obra y la crítica se reactiven. Y quería empezar con una estructuración que hizo Yuyo Noé de tu carrera en base a 5 etapas, que son la primera es la etapa que todos, digamos, conocen de vos, la por la que sos, digamos, más conocido y referenciado en los libros de historia del arte argentino, que es la etapa objetual, que es, ¿no?, la del informalismo, la del arte destructivo. Y luego él habla de diferentes etapas que son mucho menos conocidas y que quería explorar con vos, como la etapa arquitectónica, la etapa de las construcciones pictóricas, la de la figuración y de la gran orquestación de la experiencia. Esto es lo que en los términos que los plantea Yuyo Noé. Pero estamos viendo una imagen tuya. ¿Esta obra qué nombre tiene? ¿Qué título tiene? Se llama Jerry, que fue Nathaniel. Es un nombre bastante críptico y todos sabemos qué quiere decir. Y simplemente me gustó, es una frase que saqué de un libro de ciencia ficción, que era la dedicatoria del libro, y bueno, lo puse. Quiere decir que Simplemente no significa eso, obviamente, el cuadro es otra cosa. Pero como vos bien lo decís, es un cuadro, ¿no? Y es un cuadro que se cuelga en la pared. Lo llamo cuadro porque siempre lo llamé cuadro. En esa época, todo lo que se colgaba en la pared era un cuadro. Quiere decir, claro, esto es un objeto rectangular que se cuelga en la pared, que tiene digamos, tiene dos fuerzas que se están encontrando. Por un lado, un tipo de apelación óptica al espectador, es decir, hay claramente una composición, ¿no? Y por otro lado, está haciendo otra cosa, ¿no? ¿Y qué es esa otra cosa que está haciendo? Claro, es el comienzo del objeto, en realidad, ¿no? Es una cosa tridimensional, y ahí estoy jugando con elementos que no eran comunes en aquella época. Bueno, por lo que recibí toda clase de críticas adversas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pero contame un poco cuál es el contexto en el cual esto aparece. Es decir, ¿cómo era el arte argentino en el momento que vos lanzás este objeto? Y bueno, era un poco... Estaba aquel grupo que Macho denominó el Rosa Bombón, que era la gente de la Galería Bonino, que eran varios artistas, pero bueno, para nosotros en ese momento eran nuestros rivales o
Peleábamos en contra de eso, en Pero realidad. ¿quiénes eran? Y bueno, Fernández Muro, Saragrilo, eh, Toño, Fernández Muro, te dije, mm, no me acuerdo, pero a ver, Miguel Ocampo, En el campo, claro. y bueno, gente así, qué sé yo, estaba Sakai también. ¿Qué quiere decir que Eh, estamos hablando de un arte expresivo, ¿no? Expresionista, de un arte, digamos, que está entre la mancha y la expresión, digamos, la expresión de la subjetividad del artista, mientras que vos lo que estás aportando acá es una ruptura de esto. Eh, Totalmente. y la pregunta entonces es, en este objeto, ¿hay expresión de tu subjetividad? ¿O qué hay? ¿Cuál es lo que está atrás? ¿Cuál es la intencionalidad de este objeto? Por supuesto que es absolutamente subjetivo. Es decir, esto no podría ser de otra manera. Es intuitivo, además, puesto que, bueno, está hecho de pedazos de madera y la única forma de manejar estas cosas es a través de la intuición. Es decir, es un concepto que me ha guiado desde mi obra del principio. Tal vez por formalista, es decir, el tema de intuir la materia. Intuir, bueno, eso me interesa, lo de intuir la materia, porque acá estamos viendo una serie de objetos que a primera vista uno puede decir que tiene, qué sé yo, pueden ser marcos de puerta, no sé. Pero uno puede también sobreanalizar y decir, bueno, estos objetos tienen algún tipo de relevancia alegórica, vienen con una carga de significado. Es decir, ¿de dónde digamos, esta intuición de la materia? ¿Cómo ocurre y cómo aparece? ¿Cómo pasamos del objeto, de la selección de ese objeto, de ese material, a este objeto final? Bueno, sí, yo lo seleccionaba simplemente por el aspecto, por lo que tenía, por su historia, lo rescataba del borde del río, y, o sea que eran maderas en general que habían estado eh, bajo el agua y dando vueltas. Y todas muestran accidentes, heridas que han tenido durante todo su corrido. Y en algunos sí se percibe ciertas cosas, por ejemplo, arriba, a la derecha, hay un rectángulo que es simplemente la tapa de un pedazo de un cajón, que tiene hasta inscripciones, Sí. mexicana o algo así. Y del otro lado hay otro que está pintado de negro. Y por ahí hay algunos que tienen color, que son los colores que tenían cuando estuvieron en uso, ¿no es cierto? Por ahí un pedazo de un marco de puerta o ventana o una cosa así. Y bueno, yo utilicé todo eso. Y como te digo, es decir, en la misma manera que lo hacía Apolo, cuando él tiraba la pintura, él no sabía dónde, sí, tenía una idea general, pero exactamente cómo iba a ser la gota, la mancha, esa no. Lo único que podía hacer era intuirlo, y eso es lo que lo hice con estas cosas, ¿no? Es decir, Es interesante eh, eso que decís, porque esa comparación con Pollock, ¿no? Porque uno puede decir que estas obras, esta es una obra de 1962, es decir, hay que aclarar esto a la gente para entender el contexto. Esto es principio de los 60. Esto es una obra que desde hoy uno podría llegar a definirla como ensamblaje. Pero hay algo que vos estás planteando también que va un poco en contra de llegar a esa conclusión tan rápidamente, que es esta identificación con, ya hablaste de intuición,
hablaste de intuición de los materiales, hablaste de Pollock en términos de cómo él llega, cómo él vincula la intuición con la acción, ¿no? El action painting, en donde vos comenzás a hacer la obra, te metés en la materialidad de la cuestión y sale lo que sale, porque digamos vos pasás a canalizar otra cosa. Entonces hay como dos fuerzas de vuelta acá que van contraponiéndose, que el ensamblaje tiene esta tradición de esta cosa muy constructiva, pero al mismo tiempo el action painting tiene esta cosa muy intuitiva, ¿no? Entonces es como que vos estás un poco en el medio de eso. Tal cual. Bueno, en este Chile no se puede negar que es una construcción, igual que la anterior, es una construcción. Y incluso hay ciertas formas que están agrupadas, por ejemplo, los delitos esos ahí a la derecha, y después, bueno, el sentido de las maderas, el sentido horizontal, y prácticamente está dividido en dos el cuadro. La parte superior es horizontal y todo el resto es, no, perdón, lo superior es vertical y el resto es horizontal. Bueno. Y después hay, por ejemplo, hay un par de curvas ahí, que una es una percha y creo que las dos son perchas. Pero bueno, necesitaba poner una curva. Pero te repito, es absolutamente intuitivo, no hay un pensamiento demasiado racional. Claro que uno no puede librarse de cierta racionalidad, pero yo traté de utilizarlo lo menos posible en ese momento. Yo quería llegar a una cosa casi, no digo animal, pero muy primitiva, digamos, ¿no? Claro, porque sí, porque ahora una cosa que acabas de decir que yo no me había percatado tanto, porque estás hablando de intuición, pero también estás hablando de racionalidad, una racionalidad que vos mantenés, digamos, controlada, que querés controlar, que no querés que sea, esto no es un trabajo constructivo racional al estilo de la abstracción, sino que, pero como dijiste ahí, necesitaba una curva, ¿no? Entonces estoy pensando en el tipo de obra, por ejemplo, de Anthony Caro, ¿no? Es decir, en donde dentro de la obra las diferentes partes de la obra se están relacionando entre sí. Es como que los diferentes términos de la obra interactúan entre sí más allá del espectador, ¿no? Es decir, y esto transforma esto en una obra claramente modernista, ¿no? Muy, muy autónoma. Sí, yo creo que sí. Bueno, por eso fue que tuve tanta gente en contra, ¿no? Pero bueno, ahí se sostiene en el tiempo. Pero la gente en contra que tuviste, porque por un lado lo que vos hiciste fue, fíjate que estamos hablando de Anthony Caro, y Anthony Caro es esta época y un poco más tarde. Algo que claramente hay en tu obra es cierta precocidad, ¿no? En términos de cómo vos introducís ciertas cuestiones. Desde ya esta relación interna de los diferentes elementos dentro del objeto modernista, pero también la cuestión destructiva, ¿no? El arte destructivo aparece en el arte argentino, aparece posiblemente un lustro antes de que apareciera en el mundo. Europa, sí, claro. Sí. Pero digo, perdóname, cuando ustedes hacen la muestra en Bonino, ¿no? Lirolai. Uh-huh. La gran muestra en Lirolai. Bueno, esa muestra plantea otra cosa respecto de esto, ¿no? Es decir, por un lado tenemos este objeto, un objeto en la pared, un objeto controlado, un objeto autónomo, un objeto que unitario, y la muestra de Lirolai en realidad planteaba otra cosa. ¿Nos podés contar un poco? Pues, el arte destructivo, supongo. Claro, la muestra con Campbell.
con Barilari, con Anaya, López Anaya. Esto planteaba todo lo contrario de esto. Esto es una construcción, con maderas viejas, lo que quieras, pero es una construcción. Aquello era destrucción, todo lo contrario. Y era por hacer un cuadro y pegarle un hachazo. Un poco primitivo, pero la esencia era esa, ¿no es cierto? Buscar la creatividad a través de la destrucción. Y un poco también un chiste, porque había mucho humor en esa muestra. Realmente posible hacerlo sin humor. Claro. Además, nosotros lo promovíamos. Fíjate que hay 3 ataúdes apoyados contra la pared, ataúdes que fueron usados, o sea, es reverente y bueno, como eso, muchas otras cosas. Pero esto que planteas del humor es interesante porque hay 2 cosas que aparecen en esa muestra y aparecen de manera muy precoz, y es, por un lado, el humor, que tengamos en cuenta, por ejemplo, que en el mundo del arte el humor en el siglo XX aparece con Fluxus, ¿no? Es decir, en Estados Unidos y en Europa. Es decir, y aparece solamente como un tipo de estrategia que permite una relación destructiva con el arte tradicional. Es decir, esto es algo que está ocurriendo casi simultáneamente, pero también lo que está planteando, y es también algo que va a ocurrir en el mundo en unos años, es un nuevo tipo de relación con el espectador, porque este objeto que estamos viendo, es decir, es un objeto que demanda del espectador una relación casi contemplativa todavía. Es decir, uno también que hace algo con el cuerpo. En este caso sí es contemplativa, porque no me había liberado totalmente. Entonces, creo que es la primera obra que yo hago menciones. Y bueno, me atreví a poner esas latas sin rasarlas, así tal cual las encontré, y utilizando los círculos y las profundidades, y es constructiva. Pero bueno, después viene la ironía, viene después, ¿no? Después viene el arte destructivo de la muestra de 1961. Es una muestra de el 20 al 30 de noviembre en la Galería Lirolai, con Kenneth Campbell, Antonio Seguí, López Anaya, Barilari, Silvia Torrás, y que según Mazzotta abre a los happenings. Es decir, es una muestra que abre el camino a los happenings. Y esto es muy importante plantearlo porque, y tiene que ver con tu carrera, con tus próximos pasos en los próximos pasos en tu carrera, porque, digamos, el tipo de relación que establece esa muestra con el espectador es un tipo de relación inmersiva, es un espacio multisensorial, en donde el cuerpo del espectador, que ya en este tipo de obra que estamos viendo ya es afectado, pero el cuerpo del espectador es mucho más afectado todavía, e inclusive hay un elemento que también va a ir en paralelo con lo que pasa en otras partes del mundo, que es el sonido. Es decir, estaba leyendo y durante la inauguración de esta muestra las obras hacían en sí mismas tanto ruido que no se escuchaba el discurso del que estaba presentando, y esto entonces plantea un nuevo tipo de relación con el espectador, pero, y acá quería llegar, por ejemplo, con esta obra que estamos viendo, o inclusive con la de los tubos, hay un componente fuertemente sonoro o una apelación a lo musical, al sonido en tu obra. Sí. Sí, tiene forma de órgano, de flauta, o qué sé yo, un tipo de... Y la disposición de los tubos dan ese
esa idea de un los clarines sonando, por ejemplo, ¿no? Claro. No era lo que yo quería hacer. No, Ah, ¿no? nada. No, yo no me propuse eso, ¿no? Yo en este momento simplemente trabajaba con el tubo de cartón y sobre una tabla y después con tintas de lustre, que son esas tintas para lustremuebles, y nada más. O sea, no había una intención de hacer artefactos de música, aunque sí después lo hice, ¿no? Pero no en este caso. Ahora, volviendo a la muestra del Irolai, hay un punto en el que quiero poner el acento, porque este es un punto en la historia del arte argentina poco explorado y lamentablemente no tuvimos esta conversación antes de escribir mi libro, pero esto tiene que en algún momento entrar por escrito. Porque en el marco de los debates y las discusiones que ustedes tenían hacia adentro del grupo de arte destructivo, esto que dice Mazzotta, de que esto abre el camino al happening, uno puede decir que cuando habla de la muestra de arte destructivo como multisensorial, yo en algún lado leí que ustedes estaban pensando en un laberinto multisensorial, y cuando nosotros estamos pensando en el 62 o en el 61 de un laberinto multisensorial, yo no puedo dejar de pensar en lo que varios años después Marta Minujín y Roberto Santantonin patentan como la Menezunda. Sí, bueno, nuestras reuniones empezaron en el año 60 en la casa del departamento de Kenneth Campbell en Martínez, y ahí nos juntábamos, qué sé yo, casi todos los días, con un montón de artistas que iban cambiando, algunos quedaban. Yo por supuesto estuve todo el tiempo, pero Antonio Seguí y su mujer estuvieron un tiempo, luego se fueron a Europa, y precisamente Graciela Martínez, que era la mujer de Antonio, fue la inventora de un momento del recorrido el laberinto que era un túnel de terciopelo negro con guantes largos, y nosotros íbamos a estar del lado de afuera, o sea que la gente no lo veía, y cuando entraba alguien lo tocábamos, lo acariciábamos, qué sé yo. Como un dark room gay. Tal cual. Pero 50 años no, ya había. Y otras cosas, y bueno, y el laberinto es una cosa que a mí siempre me divirtió. Diseñé muchos laberintos, de toda índole, ¿no? Es decir, algunos eran, yo los llamaba laberintos sensoriales, Sí. donde yo me provocaba cierto tipo de cosas, o sea, por ejemplo, había dos corredores de mismo largo, y pintados con rayas en el piso, en las paredes, que convertían en un punto. Y entonces eso daba la sensación de que ese túnel medía una cuadra de largo. Claro. Y después salías de ese y te metías en otro, que era exactamente el mismo largo, pero al revés. Y entonces el túnel se convertía en una cosita cortita. Ese tipo de investigaciones, bueno, me divertía hacerlo. Pero a ver, mi pregunta iba orientada también a otra cosa, porque este vínculo entre el happening del Di Tella y las reuniones sobre los laberintos en el arte destructivo tienen una persona en común, que es Roberto Santantonin. Es decir, ¿qué relación tiene Roberto Santantonin en llevar la idea de los debates de arte destructivo a Marta Minujín y terminar transformándolo en lo que después fue
visto como parte del desarrollo de los happenings argentinos. En ese sentido, Mazzotta es como que recupera esto, ¿no? Es el que pone la autoría donde tiene que estar, al decir que ustedes son los que abren el camino del happening. Sí, sin ninguna duda. Claro, en este caso Sant'Antonio fue un bocón, como dirían en las películas norteamericanas. Que él fue con nuestra idea, se le dio a Marta, y bueno, hicieron esa cosa que fue muy linda, por cierto, ¿no? Dejar, Pero, esto... sí, no, perdón, te interrumpí. no, no, está. Ya que estamos hablando de esto, porque cuando estamos hablando de arte destructivo, happening, laberinto, bueno, Sant'Antonio fue un bocón, pero ¿cuál es la relación de Marta Minujín con todo esto? Porque uno puede entrar a la carrera de Marta Minujín por varios lados, pero una de las cosas que son un denominador común en la carrera de Marta Minujín es que lo destructivo, es decir, que ella hace obras que son consumibles, ¿no? Y en su carrera pasan de un primer momento destructivo, en donde ella hace happenings, ¿no? En donde incendia cosas, rompe cosas y demás, claramente influenciado por ustedes. Y después pasa a una cosa mucho más alegórica, en donde, viste, la Venus de queso, que sigue siendo destructivo, porque destruís a la Venus. Claro, sí, yo creo que la mejor obra de Marta de esa época es la estatua de Gardel, que la incendia, Que ¿no? la incendia. Claro, Gardel murió en el avión llama, ¿no? Bueno, vos sabés que ella propuso hacer una Margaret Thatcher de roast beef. En la época, ¿sabías eso, no? Que lo propuso a los militares. No, Y... no, ¿Sí? Sí, 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 sí. no, Por eso digo, hay un... Pero fíjate cómo en ese caso lo destructivo se transforma en una alegoría política al servicio del régimen militar. Mientras, claro. ¿no? Es decir, pero yo creo que la conexión, ¿no? con lo que hicieron ustedes es una conexión que tiene que plantearse, ¿no? Porque ustedes son los que empiezan haciendo esto. Pues, sí, por supuesto, no me corresponde a mí hacerlo, ¿no? Sí, yo admiro a Marta en muchas cosas que ha hecho y bueno, está ese primer episodio y bueno, ya está, pasó, ¿no? Sí. Escuchame, bueno, llegamos al 66 y, y vos te vas al exterior. Pero, Ujú. digamos, yo acá nunca me termino de ubicar, porque relacionado con estos laberintos, vos, digamos, en la muestra de arte destructivo hay varias cosas que se ponen en evidencia. En primer lugar, la necesidad de salir de este tipo de arte contemplativo, Sí, ¿no? Para así. avanzar a otro tipo de arte Ujú. que coloca al espectador en otra posición. Entonces tenemos a tus toys. Contanos un poco los toys. Bueno, sigue siendo parte de la misma idea, o sea, de comprometer al espectador, es decir, que el espectador deje de ser espectador y pase a ser un integrante activo de la obra. O sea, en esa que vemos ahora, esa obra son tres elementos, se pueden combinar entre sí de mil formas, no sé qué cantidad, pero muchas. Y, y bueno, esa era una de las formas que yo quería eh, meter al tipo dentro de mi obra. O sea, quebrar esa barrera que ya por otro lado ya lo habíamos hecho antes, con el arte instructivo y con mis objetos. eh, Porque, por ejemplo, en la Galería Van Riel se usaba de poner dos parantes con una cadenita para que la
gente no se acercara al cuadro. Claro. Había como, qué sé yo, el cuadro sagrado. Y nosotros queríamos, o yo quería, que el arte fuera una cosa para todos los días, para todo el mundo, que toda la gente pudiera jugar con él, es decir, meterse dentro de eso y crear otras cosas, otros espacios. Yo lo dejaba abierto, en este caso se ve claramente, lo dejaba abierto a la posibilidad de creatividad de cada espectador, por supuesto. En este caso lo que estamos viendo ese es un techo, el primer techo que hice en la casa de Gieso, el arquitecto Gieso, que fue una idea de retomar una cosa renacentista. O sea. Pero espera, antes de avanzar, contale a la gente quién es Osvaldo Gieso, quién fue Osvaldo Gieso. Bueno, Osvaldo Gieso fue un arquitecto, pero básicamente promotor gigantesco, un tipo que todavía no se le ha hecho justicia, ¿no? Es decir, Sí. porque... Bueno, vos es que uno de los Cañechats previos es con Monique Alchul. Monique Alchul es una... fue la que organizó Mitominas. Es una... que fue la primer muestra feminista argentina que fue organizada, esto en la década del 80, y fue organizada por el apoyo explícito de Osvaldo Gieso. Y cuando Osvaldo Gieso se va del Recoleta en épocas de Menem, no dejan hacer la muestra más. Es decir, Osvaldo Gieso entonces es el que permite que se haga la primer muestra feminista en la Argentina. Ajá. Bueno, no me acordaba de eso. Sí, pero eso es una de las tantas cosas que hizo Osvaldo. Es decir, su casa en San Telmo fue el centro de innumerable cantidad de artistas. Todo el mundo iba ahí, algunos se exponían. Yo ahí fui invitado por Sofía. Ajá, mira. Yo ahí fui invitado por Sofía, me acuerdo perfectamente. Sí. Sí. Después de la muestra. Sí, me acuerdo. Que vos es que y después yo terminé, porque como que me hice amigo de la mujer y que de la ex mujer, ¿no? Claro. Y yo me la encontré unos años después en Filo y estaba con todas sus amigas, tipo muy Sex and the City, y yo voy a la mesa. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es yo? ¿Cómo está la maravilla de tu marido? La acababa de dejar por una más joven. La acababa de dejar por una más joven. Yo no sabía dónde meterme. Dice, no, me acabo de dejar por una más joven. Bueno, pero Gieso es un prohombre, es uno de los grandes, ¿no? De los grandes actores de el arte de la década del 60, 70, no del 70, 80. Sí, claro. Sí, yo creo que la dimensión de Osvaldo todavía mucha gente que no la conoce, no tiene ni idea de todo lo que hizo, porque además él hizo, el San Telmo lo hizo él. Sí. San Telmo, yo tuve la suerte de... Los loft de Gieso. Sí, de Osvaldo Gieso. Sí. No, pero los famosos loft de Gieso, él vendía lofts. Sí, bueno, esa es una idea que traje yo de Estados Unidos. Yo vivía en un loft en Nueva York, y le conté cómo era, y a él le pareció fantástico, y empezó a formar espacios que él tenía en loft. Claro, porque ahí ustedes dos se juntan y ustedes, claro, obviamente vos terminás haciendo este techo para él, que este techo para él es otro ejemplo de estos relieves que se vinculan con el espectador de una manera totalmente novedosa, ¿no? Pero cuando vos esta relación que vos tenés con Gieso también tiene que ver con esta relación tan estrecha que vos tenés con la arquitectura. Es decir, contame un poco esto que estamos viendo.
Bueno, eso es, ahí son dos cosas, ¿no? El anterior es un departamento de un señor que vive, no sé si vive ahí o vivía, qué sé yo. Estaba ahí en Canning y Libertador y Canning, hizo octavo o algo así. Y bueno, acá lo que hice es hacer una obra donde el tipo que vive adentro de una obra. Exacto, vive adentro de un relieve, de un alto relieve. Claro, claro. Y había un artículo en la revista Claudia que se llamaba Vivir en el arco iris. ¿Así le pusieron? Claro. Y bueno, todas esas cosas que ves ahí, todas son funcionales, porque bueno, había gente que vivía ahí. Y o sea que ahí hay puertas que se abren y adentro hay esos platos, lo que sea. Y acá la funcionalidad se vuelve aún más explícita, ¿no? Bueno, en este caso es como, desgraciadamente no pude hacer una cosa mejor que esta nunca más, porque bueno, no encontré gente que estuviera dispuesta a invertir el dinero que se necesita para hacer esto. Claro. Pero la pequeña foto de la izquierda arriba es el bar original. Ese relieve es un bar, o sea, está dividido en dos y la parte de arriba tiene un sistema de pesas y lo abrís fácilmente y atrás está el mostrador, ellas, etcétera. Y abajo hay unas cosas verticales que vos tirás y son así. Pero esa es la original. La otra, la foto grande, que es el mismo, pero retomado en el año 75, cuando yo regresé a Buenos Aires, y ahí eliminé todas las rayas de color y todo eso, pinté todo de blanco, y lo continué en el techo, que ya tenía algunas cosas en el techo, pero en este caso lo continué porque este señor se compró el departamento de al lado y extendió la casa. Entonces este bar se transformó en un salón gigantesco, lleno de obras de arte, porque era un gran coleccionista, y se ve un Pettorucci, por ejemplo, hay Heredias, hay Yomi, bueno, hay un baño de Renaud. Ahora, perdón, te interrumpí. Seguí. Dale. No, porque cuando te escuchaba hablar de esto, ¿no? Y dijiste una cosa, bueno, no encontré a alguien con este dinero. Es decir, y además, yo viendo este espacio, estos días, digamos, yo estuve hablando por mi propia investigación que estoy haciendo con Gustavo Bruzzone. Hay otros casos como Esteban Tedesco, ¿no? Es decir, que son como los coleccionistas que vienen, digamos, los coleccionistas de la última época, que cuando uno mira este ambiente y esta relación con el artista, en donde el espacio respira, en donde la relación entre el artista, la obra, la arquitectura y el coleccionista es una relación orgánica. Cuando uno la compara, por ejemplo, con el modo que colecciona Bruzzone, que es un modo casi, yo diría, bulímico, ¿no? Es decir, entras a la casa, bueno, yo nunca, no me invitó, pero la muestra todo el tiempo por Instagram, y es saturado de objetos, es decir, al punto de que no te podés apoyar en ningún lado, porque es como que hay una diferencia, ¿no? entre este amante del arte y de más acá. Bueno, este señor se llamaba Bronzini, era un cliente de Gieso. Y Gieso, una de las cualidades que él tenía era convencer a sus clientes de que tenían que vivir de otra manera. O sea, hacía propuestas
las propuestas que debe hacer un arquitecto. Tiene que hacer una cosa para ser vivida. Bueno, ya se acabó, Gieso no está más. Claro, pero fíjate que este es un amante del arte, que ahí está el Arlequín de Petoruti, y sí. Es cómo deja, digamos, cómo no impone su músculo coleccionista sobre el espacio. Es decir, ahí vos tenés tu obra, la de Petoruti y nada más. ¿Viste? Eso es, digamos, chapó, ¿no? Es decir, porque esto es personalidad. Es decir, bueno, yo pongo 3 cosas, ¿viste? No es que pongo 480 cosas para demostrar cuánto, digamos, cuán comprometido estoy con el arte, sino que acá hay una cosa mucho más discerniente, ¿no? Sí, yo creo que en este caso el protagonista de la cosa era el bar, o sea, la gente iba a ver el bar. Claro. De hecho, creo que alguna vez te conté que cuando se inauguró esto estaba Tom Messer, estaba en Buenos Aires. ¿Que quién era? Y era el director del MoMA, creo, MoMA, no me acuerdo. Sí, MoMA. Sí, si no era director del MoMA era algo parecido. Y venía con un grupo de gente, porque se había inaugurado en ese mismo momento el banco de Clorindo Testa, el Banco de Londres, era sí. Después cambió de dueño, etcétera. Y entonces cuando llegaron a esto, todo el mundo se paró delante del relieve y de pronto empezamos a abrir la tapa y sacar los asientos y qué sé yo, y él aplaudía como loco. Cada día teníamos una cosa. Fue muy simpático, pero era así realmente algo fuera de serie en ese momento, ¿sí? Pero bueno, este momento, fíjate, entonces estamos hablando antes de avanzar, quiero volver a una cosa, porque una de las cosas que yo noto, por ejemplo, en el original, que es la versión original, que es la que está ahí a la izquierda, que es ese color chicle, ¿no? Tutti Frutti, y cuando uno va a tus toys, es que hay en unos años hay un giro en U en tu estética. Es decir, cuando uno habla de Lewis Wells, ¿no? Uno está pensando en el arte destructivo, en las cajas, digamos, con madera, digamos, mojada, agarrada de la costa. Y de ahí, pronto, vos como que todo eso lo soltás y avanzás a un tipo de estética. Es decir, cuando me refiero a estética, una paleta, una relación con el diseño, en donde pasás de un tipo de relación muy textural y muy material con el espectador a otro tipo de relación que yo diría que está también muy filtrada por la idea del consumo, ¿no? No creo, no era, por lo menos no era mi preocupación. Pero ¿cómo llegamos, por ejemplo, a estos colores? Bueno, a ver, ahí hubo un momento que duró varios años, a partir de la primera muestra nuestra de informalismo, en lo que era fue el arte moderno, el Museo de Arte Moderno, que no tenía sede, entonces lo hicimos en Sibori, y a partir de eso hubo como una especie de explosión de artistas informalistas. Okay. En el año 80 todo el mundo era informalista. Y ahí tengo por ahí un papelito de Greco donde dice yo quería un arte fuerte, y no sé qué, se transformó en esta cosa. Se transformó en una moda. Claro, una maquinita de hacer obra. Porque como era, sí, para los que no entendían demasiado bien, era cuestión de agarrar madera vieja y pegarlas. Claro, la gente compraba el estilo ese. Es decir, era un estilo. Claro. Y bueno, y además eso venía acompañado del color
el color natural de cada una de las cosas que se pegaban en el cuadro, o sea, la madera vieja, etcétera. Y además cuando poníamos pintura, la pintura era marrón, era óxidos. Yo te digo, por ejemplo, una cosa que a mí me pasó cuando era chico, yo quería tener una soldadura, quería soldar cosas, quería ser escultor. Nunca me alcanzó la plata para comprar una soldadura. Así que esos tubos de cartón y esas cosas están pintados con tinta de lustre, como te conté antes, claro. Que da la sensación de óxidos. Y yo ahí me di cuenta que no necesitaba la soldadura, que lo que yo quería era esa sensación. Bueno, eso llegó a un momento de saturación y de pronto apareció Rómulo, influenciado tal vez por de Kooning, y con unos cuadros, unas texturas gigantescas, pero de colores vivos. Sí. Y bueno, eso le pegó a todo el mundo. A partir de esa cosa de Rómulo, todo el mundo empezó a... Volvió el color. Al color, exactamente. Claro, volvió el color. Y a mí me pasó lo mismo. Tengo unas obras anteriores a esto, que son, que tienen, hay una mezcla de las maderas, maderas viejas y carcomillas, con colores estridentes. Y bueno, y también el objeto empezó a surgir de la forma, cuando trabajás con ciertos materiales, como por ejemplo en este caso son maderas compradas en un aserradero. Todo lo que hice fue cortarlos en ángulo y ensamblarlos. Claro. Y ahí, la intuición del material. Claro, ahí se imponía el color. Y bueno, empecé a hacer eso. Después, por ejemplo, si ves el techo que vimos antes, el de yeso, ahí hay color y además hay una forma, es medio informal. O sea, claro, acá hay cierta gestualidad y cierto expresionismo. Uno lo mira esto y a uno le recuerda a Kandinsky. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí empecé a meter color y después eso se transformó en los objetos con mucha más naturalidad, porque era lo que correspondía, pedían a gritos ese tipo de cosas. Además, yo hacía formas, por ejemplo, esa de las tres formas que vimos antes, se puede poner uno adentro del otro y forman esta misma. Y forman un rectángulo. Ah, claro, mira, claro. Entonces las líneas continúan uno a través del otro, y cuando los armás, ahí se produce toda una cosa, y la posibilidad de destruir eso. O sea, esa forma, la que está en el medio, la das vuelta y la pones abajo, y vas a ver que toda esta obra, que tiene unas variantes hacia la izquierda, inclinada, se contradicen. Claro, la neurosis se esquizofreniza. Claro. Y bueno, y eso te da posibilidades de inventar tu mundo, ¿no? Claro, no, muy interesante. Quiero insistir con el arte destructivo, porque vos te vas digamos, en el pico, y además con las loas del director del MoMA, que en Argentina eso es suficiente para que la gente se haga diarrea directamente, ¿no? Es decir, después del halago del MoMA, yo calculo que vos fuiste llevado en andas por la calle, por el diario La Nación. Todo eso, ¿no? En mi obra, a lo largo de todos los años en que he trabajado, ha quedado una frase que me decía mi amigo Ignacio: el verdadero arte siempre es secreto. Y yo, fíjate que
y una de mis últimas muestras se llamó La Fiesta Secreta. Porque creo que hay por lo menos es lo que me ha sucedido en mi historia, hay una cosa que es para algunos, y por eso no me quiero considerar nada del otro mundo, simplemente que hay gente que no accede a eso porque no tiene ganas. Claro. Está ahí para todo el mundo. Es más, yo estoy promoviendo la idea de que la gente intervenga en eso. Unos quieren, otros no. Y bueno, siempre hay una cosa que es secreta. Y me temo que a veces es secreta para mí también. A ver, pero aclarar un poco más. ¿Qué es eso que es secreto? Y lo que es secreto es el por qué. ¿Por qué esto? Esa pregunta, ¿y qué significa? ¿Y esto qué quiere decir? Y yo a veces no sé qué quiere decir. Es eso. Tampoco me interesaba demasiado saber. Si no soy uno de esos artistas sensibleros. No, yo hago eso. Ahí está. Es un objeto diseñado, pensado y realizado para que vos lo agarres con tus dos manos y hagas con él lo que quieras, lo pongas así y así, lo des vuelta, lo pongas. Es decir, yo te doy este mecano para que vos juegues y pongas los tornillitos y qué sé yo. Eso es un poco la... Claro, pero hay algo más de fondo, ¿no? Que te doy esto para que juegues. Yo lo que veo es que vos estás planteando, es como que vos lo que traes es algo que, digamos, en inglés hay una palabra que creo que sirve para esto, que es there-ness, ¿no? It's there-ness. No tiene traducción, es como que es algo que está ahí, ¿no? Y que está ahí en tanto es un objeto que está ahí en tanto presencia, pero no reclama ningún tipo de trascendencia ni ningún tipo de metafísica. Es un objeto que está ahí, ¿no? Sí, seguro. Sí, claro. Pero... Sí, no, yo no pretendo ser la palabra de Dios. No, yo simplemente hago esas cosas. Lo mío es bastante simple, bastante primitivo, si querés, pero creo que tiene esa cosa rotunda de la afirmación de algo. Claro, posiblemente entonces tu momento destructivo tenía que ver con romper con esa pretensión trascendente de la pintura y del arte para devolverle esta cosa corporal, esta cosa que tiene que ver con el cuerpo humano, ¿no? Con el aquí y ahora. Sí, pero es que nosotros siempre creímos que hay una trascendencia en la destrucción. Así como hay una creación, también hay una trascendencia destructiva. Y bueno, pero ese fue un momento nada más. Pero te quiero llevar a ese momento, porque vos te vas a acá lo que tenemos enfrente al de Nelson, que no sé si estará, debe estar abierto. Bueno, no sé después del coronavirus si estas cosas sobreviven, pero ¿dónde era esto? ¿Te acordás? ¿Dónde? ¿Pero dónde en Londres? No tengo nada. Bueno, entonces acá está frente a un pub así posando como Napoleón, es decir, es una pelotudez porque es Nelson, no es Napoleón. Claro. Pero ahí posando como Napoleón. La cosa es que vos vas a Londres y vas a Londres ¿para qué? Bueno, yo gané esta beca del British Council y fui al Royal College of Art a estudiar resina de poliéster. Okay. Era una cosa nueva, absolutamente nueva. En la Argentina hoy habíamos oído hablar de eso, y habíamos visto algunas obras hechas con eso, es decir, que daban la posibilidad de hacer cosas maravillosas.
cosas que era imposible hacer de otra manera, ¿no? Bueno, por eso fui ahí. ¿Y cómo te fue? Más o menos. ¿Por qué? No, bueno, no, yo esperaba otro tipo de cosas, no me enganché con los ingleses. Eso no ¿Por me qué no te gustaba. enganchaste con los ingleses? Bueno, qué sé yo, yo creo que era más por culpa de ellos que por mí. Si yo estaba acostumbrado a otro tipo de cosas. Pero contame, pero a ver, metámonos ahí. ¿A qué tipo de cosas estabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué reacción esperabas de los ingleses? ¿Qué no te dimos, Luis? Yo pensé, yo pensé que aquello iba a ser una especie de continuación de lo que tenía en Buenos Aires. Es decir, encontrarme con amigos y charlar y hacer cosas juntos. Claro, vos querías el cafecito, vos querías el café, Mirá, la tertulia. El café, vos lo decís irónicamente, pero el café ha sido fantástico, maravilloso. El café en la Argentina es una cosa, Claro, obvio. es una gloria, realmente es espectacular. Fíjate que todos por lo menos los que yo conocí, los movimientos se gestaron en café. El informalismo se hizo en un café, se inventó. El surrealismo en París. Pero claro, ¿No? sí, Claro. bueno. Y, no sé, y Picasso no me acuerdo cómo se llamaba, Cuatro Gatos. Claro, Le Quatre Chats. Sí. Ahora, vos cuando vas a Inglaterra, entonces vos te encontrás con otro tipo de Otro relación tipo. con el arte y con el sistema del arte, ¿no? Porque es todo mucho más profesionalizado. Tal cual. Cuando yo estaba proponiendo la cosa de meter a la gente, que todo el mundo manoseara las cosas, que armaran, qué sé yo, me encuentro con tipos que estaban tabicados, tenían tabiques alrededor, y eran, por ejemplo, una simple cosa, vas a tomar un café con un amigo, el amigo no se sienta enfrente, en aquella época, se sienta a tu lado, al costado tuyo, y entonces hablas y no le ves la cara. Él tampoco le ve la tuya. Eso es un detalle tonto, pero tiene que ver con lo que yo sentí en Londres en esa época. Yo compartía el taller con dos tipos, uno un escultor neozelandés extraordinario, muy bueno, que se murió a los 2 años en un accidente de moto, y el otro era Tony Shafransky, que ahora tiene una galería donde pone bacon en New York. Y bueno, con ellos compartíamos el taller. Que nunca me invitaron a su casa. Claro. Todo el año. Y eso que éramos amigos, porque yo les contaba cuentos en un inglés mal hablado. Y nos reíamos y disfrutábamos todo eso, pero llegaba hasta ahí la cosa, ¿no? Bueno, eso fue, y después la cosa final de la muestra, que se hacía todos los años, cuando terminaba el año, se hacía una muestra de los alumnos. Los alumnos, fíjate que en la escuela de escultura, en total creo que había 10 alumnos, o 12, o 15, no más que eso. Tenía un inmenso taller y éramos 3 adentro. O sea que no era una cantidad de gente monstruosa. Y se hizo una muestra con, qué sé yo, 6 o 7 tipos. Y bueno, había otro chico alemán que era un muy buen escultor y que no participó, no lo dejaron participar y a mí tampoco. Y bueno, esas fueron cosas que me enojaron. Claro. No te olvides que se venía de Buenos Aires de ser Gardel, ¿viste? Claro. Venía, sí, había ganado el premio de Itela, Pérez Timar, no sé, un montón de y cosas. además vos pertenecías a una comunidad, ¿no? Es decir, cuando vos hablas de arte destructivo se juntaban a charlar, era la relación entre el arte y la vida era totalmente fluida, mientras que
en un sistema como el inglés, la relación entre el arte y la vida está totalmente, ¿no? Bueno, sí, es eso. Básicamente es eso. Y además tenía... Noé estaba en York y había 2 o 3 más. Estaba De la Vega, sí. En un momento estuvo Deira. Y pintaba irte para New York. ¿Cómo? Y pintaba irte para New York, entonces. Claro, totalmente. Pero antes de irte para New York, lo que quiero decir una cosa, antes de pasar para New York, que es que, bueno, vos estuviste en Londres en esto es 1966, y estuviste en un evento, que es un evento clave en lo que se entiende como el paso a ¿no? el arte, digamos, de la neovanguardia y el arte posmodernista, que es el Destruction in Art Symposium, que en donde vos estás en la misma sala, es decir, vas como el destructivista argentino, estás con Gustav Metzer de Fluxus, que Gustav Metzer, para los que no saben, es que tiene mucho que ver con pero esto lo hace al final de la década, cuando vos ya lo habías hecho en 1961. Gustav Metzer es el que se pone una máscara de gas y con un soplete quema a una tela enfrente de donde estaba ahora la Tate Modern, que en ese momento no estaba. Estaba ahí también Jean Tinguely, estaba John Latham, para explicarle a nuestros espectadores. John Latham, por ejemplo, pide en el Central St. Martin's, pide un tomo de art, del libro de Art and Form, el libro de Greenberg, de Clement Greenberg, se lo da a unos alumnos para que lo mastiquen y lo mete en ácido y lo pone en botellitas y después devuelve las botellitas a la biblioteca, como decía, acá les devuelvo el libro. La biblioteca dice, no, digamos, nosotros queremos el libro como te lo dimos, y él dice, no, pero este es el libro, lo que pasa es que es el libro transformado en obra de arte, digamos, yo estoy aplicando lo que dice Greenberg, y lo terminan echando de Central St. Martin's. Y también ahí estaba Yoko Ono, que vos, ¿no? Ahí vos a Yoko Ono la encantaste y la mandaste en dirección que cambiaría la historia. No fue así, pero en esa época yo estaba casado, mi primera mujer, Haru, japonesa, venía conmigo. No sabía eso. ¿Estabas casado con una japonesa vos? Claro, y estábamos en... Qué moderno. ¿Cómo? Qué moderno. Y bueno, y entonces estábamos ahí en una reunión, había un montón de gente y estaba Yoko, y yo otra japonesa y vino. Hola, ¿qué tal? Y ahí nos hicimos amigos, y bueno, nos vimos 2 o 3 días. Y después ella partió a Rusia a encontrarse con Lennon. Y ahí se conocieron. Y ahí se conocieron con Lennon. Pero bueno, antes de irnos de este simposium, bueno, vos llegás con tu carpetita y sí, como un pionero del arte destructivo. ¿Y cómo cuál es la experiencia del pionero del arte destructivo en la Meca anglosajona? Alguna vez te dije que muchas veces me preguntaron si Argentina pertenecía al Commonwealth. Y yo creo que los tipos que me recibieron, yo no me acuerdo su nombre, pero eran algunos de estos pibes y pensaban lo mismo. Este viene anda a saber de dónde viene. Y bueno, yo les llevo las cosas que la carpeta tenía fotos de todas las cosas que habíamos hecho, más las cintas grabadas, toda la música y todo esto. Y les conté que la habíamos hecho 6 años antes. Y no les gustó mucho la idea. Claro. Bueno, así que después, pero como yo siempre he sido un tipo muy tímido,
O sea que no agarré el micrófono, me paré en el medio y empecé a hablar. O sea, no lo podía hacer. Claro. Simplemente me hice nada más, me quedé ahí parado, pusieron las cosas. No, pero es interesante que cuentes esto porque a mí me interesa que lo escuche la gente, porque todo, viste, todo depende de quién cuenta la historia y obviamente los ingleses y los norteamericanos van a contar la historia desde su perspectiva, van a invisibilizar al que pueda poner en cuestión. Fíjate que a vos no te dan un lugar para exponer al final del curso. Es como que te llevan para que veas la maravilla, pero no te dejan que vos muestres lo tuyo. Entonces, y después vos cuando ocurre todo esto en el simposium, esto lo digo para los que se rasgan, digamos, las vestiduras y que se mojan cuando algún artista argentino expone es adquirido por el consejo de mecenas, de señoras paquetas en la Tate Modern, cómo llegar a la cumbre, porque en realidad tenemos que empezar a contar la historia con un poco más de orgullo, ¿no? Desde el punto de vista en donde estamos parados, para poder darle el valor que tienen que tener las cosas, porque si yo leo la historia a través de la historia que me cuenta Estados Unidos, Louis Well no existe. Seguramente. Es decir, claro, es responsabilidad nuestra contar esa historia. En realidad sería responsabilidad del gobierno, qué sé yo, de alguien que maneje estas cosas, ¿no? Es decir, nosotros no, por más que queramos, no podemos juntar el dinero para promover lo que hacíamos. Eso nos sucedió en el Center for Inter-American Relations. Claro, a ver, y eso, contame esto, porque vos te vas a Nueva York y hay toda una situación con el Center for Inter-American Relations. Claro, bueno, fue la época además de Che Guevara y todas esas cosas. Eso rompe pelota. Claro. Sí. Y entonces todo el mundo objetaba que estuviera Rockefeller, que fuera uno de los capos del Center, y la política que hacían, porque en realidad, es decir, siempre nos han puesto en un papel secundario, qué sé yo. Bueno, déjame que ahí te interrumpa un segundito, meto un pie de página. Es decir, cuando hablamos de Rockefeller, estamos hablando de una relación muy, muy cargada con el arte latinoamericano. Porque recordemos el mural de Siqueiros en el Empire State, ¿no? En donde que Rockefeller manda borrar porque había incluido a Lenin y a Trotsky. Es decir, ya esa relación entre Rockefeller y la invisibilización del arte latinoamericano viene de antes, ¿no? Sí, claro, es muy gracioso. Pero fíjate cómo se vuelve el tema, este tema de la invisibilización del latinoamericano, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Bueno, nosotros reaccionamos en contra de eso. Creamos el Museo Imaginario Latinoamericano y hacíamos unas muestras y algunas actividades. Hicimos el Contra Bienal, por ejemplo, exposición en un libro hecho con las participaciones de ahí está, cientos de tipos de todo el mundo, y bueno, eso fue una obra importante. En esto estuvo involucrado Kamnitzer, ¿no? Claro, sí. Nosotros teníamos, bueno, aparte del grupo de latinoamericanos,
yo tenía un grupo que llamamos Integralia, lo fundé para hacer diseños, era una compañía de diseños de la más diversa índole. Empezamos con cosas artísticas, pero nuestra idea era hacer cosas funcionales y bueno, ahí empezó con Camille, la cosa de que Luis en esa época estaba casado con Liliana Porta. Liliana Porta. Antes de que se hiciera torta. Claro, seguro, claro. Sí. Bueno, capaz que no, capaz que todavía ya era torta. No, Liliana es divina, es una... Sí, me contaron. Y no, bueno, está bien, y no soy, por ejemplo, ellos hacían los dos, tanto Liliana como Luis, grabadores, y hacían unos grabados fantásticos, tenían toda la técnica, y tenían todas las máquinas, hacían los tirajes a Dalí. Ah, mirá vos. Y Dalí iba, por ejemplo, estaban tirando, imprimiendo todas las obras de él iba, porque tenía que firmarlas y además para ver cómo iban saliendo. Entonces él se sentaba ahí y hablaba con nosotros. Ah, pero mira qué interesante, claro, todos estos momentos de encuentro, ¿no? Que en los que vos, porque vos ahí sos una especie de como de vínculo, una especie de abeja que va tipo, que va tocando las diferentes flores, ¿viste? Totalmente incompatible la una con la otra, pero es como que a través tuyo se puede contar una historia del arte argentino del arte mundial del siglo XX. Te digo que esas cosas suceden en Nueva York. Claro. Por ejemplo, una anécdota mía yo estaba haciéndole una ambientación a un tipo que era un tipo eso, porque tenía plata. Que tenía un departamento enfrente del Central Park, en el piso 35, en el penthouse. Y tenía un ascensor chiquitito. Y bueno, un día tomo el ascensor y para en el piso 30. Se abre la puerta y se me cae la mandíbula porque entra esta mujer maravillosa que fue mi novia cuando yo era chico, que es la... ¿Quién? Me va el nombre. Bien, claro. Una actriz. Una actriz italiana fabulosa. Lollobrigida. No era. Sofía Loren. Sofía Loren. Ojo, era la mujer de Dino De Laurentiis en ese momento. Y por eso me va el nombre, no me acuerdo. Pero, Mónica. Bueno, pero trabajó, donde yo me enamoré de ella en una película que se llama Arroz Amargo. Y bueno, el asunto es que pasé 30 pisos con esta señora a 30 centímetros. Y vos tímido. Ah, vale, no pude decir ni buenos días. Claro, paralizado. ¿Y la japonesa dónde estaba? Ya nos habíamos separado. Ah, ok, ya estaba. Paramos en New York. Al año más o menos de llegar ahí. Y bueno, qué bronca que no me acuerdo del nombre de esta chica. Pero quería decir que se veían. Bueno, te decía eso porque hay gente que uno veía, ¿no? Si ibas a las estaciones del MoMA y aparecía Duchamp, ahí lo tenías al lado tuyo. Ahora, una pregunta respecto a esto, ¿no? Es decir, ¿cómo afecta en términos de tiempo para producir este tipo?
tanta, digamos, ese tipo de socialidad? Porque ese tipo, a mí lo que me pasa escribiendo es que yo no puedo hacer sociales, es decir, porque haces o lo uno o lo otro. ¿Cómo hacen, digamos, ese circuito artístico, digamos, cómo hace es decir, cómo hace para producir? Es decir, es algo que solamente se puede hacer cuando ya estás consagrado, pues si lo haces cuando estás joven, no tenés tiempo para hacer. Yo supongo que era precisamente eso, la juventud. A mí me daba el cuero para muchas cosas. Claro. De pronto pintaba toda una noche o algo así. Y además yo trabajaba en una empresa de diseño donde hacía estas cosas que es ahí. Y no sé, claro, aún Pero bueno, era joven. claro, juventud, golden youth, claro, era joven. Era joven y recién divorciado, ¿no? Y bueno, entonces vos, digo, para ir redondeando, para no hacerlo demasiado largo, bueno, vos en el 1975, con un timing feroz, volvés a la Argentina, volvés a la Argentina para prepararte para que llegue el golpe, y tu llegada, la vuelta a la Argentina, digamos, ¿cómo se reintegra un artista con este paso por por los lugares así más relevantes del mundo, con este tipo de experiencias en un mercado en un mercado tan, podríamos decir, también parroquial, ¿no? También que era otra época también, ¿no? Pero era un momento de expansión en el arte argentino en el mundo, también ese momento. Pero ¿cómo es la vuelta? Mira, para cualquier tipo que venga de afuera, el primer año, fantástico. Claro. Te invitan todos los días a una fiesta, aquí, allá. Todos quieren verte. Te huelen, te quieren oler. Tal cual. Sí. O sea que, bueno, eso fue así, natural, maravilloso. Y después vas al freezer. Claro, bueno, después como yo tenía, desgraciadamente ya no tengo, mi amigo Osvaldo Kilso, inmediatamente me incorporé al estudio de él y empecé a diseñar cosas, casas. Diseñé casas, yo no soy arquitecto, pero diseñé varias casas. Por supuesto con la ayuda de ellos, porque no sabía que hacer el cálculo del hormigón y no sé qué cosas, que lo hacían ellos. Pero la parte visual estaba a mi cargo. Hay un edificio ahí en Corrientes y Cacahuano, en la esquina, por suerte todavía está, aunque le han sacado los colores. Espera, creo que tengo la imagen, aquí está. Sí, ahí está. Claro. Bueno, eso es una de las cosas que hice apenas volví de Estados Unidos. Que bueno, está hecho, digamos, que en un 80%. En realidad estas salientes están puestas después de hacer un paralelepípedo, le enchufaron esas cosas de fuera. Pero lo que yo quería era que cada piso tuviera esa forma. Claro. Hubiera sido carísimo, pero bueno, de todos modos salió en la revista italiana y le dieron bastante pelota. Claro, este encuentro entre diseño, arquitectura, arte, es algo que en el mundo a uno lo hace pensar en la Bauhaus, ¿no? Es decir, y cómo vos, mediante con Gieso, digamos, esta amistad con Gieso, cómo pudo potenciar este tipo de interdisciplinariedad en un momento tan especial. Digamos, esto permite, ¿no? Es decir, valorar a Gieso. Y traigo valorar a Gieso no solamente en términos así de homenaje en el aire, sino porque hay un problema, ¿no? en la Argentina con
la representación de los artistas, porque, por ejemplo, cuando Ruten Sakar murió, esto me lo contaba Laura Batkis, ¿no? Cuando Ruten Sakar murió, es decir, para cambiar el perfil de la galería y afirmar un perfil absolutamente joven, ¿no? Tardocapitalista y demás, Orly echó a toda la vieja guardia, que quedaron, ¿no? Es decir, los Benedit, que quedaron todos flotando, porque no hay, en la Argentina no hay una estructura de galerías y de representantes fuerte que permita este tipo de ¿no? Que un tipo como Gieso que se ponga con el artista a pensar cómo empujar las barreras de la creatividad y hacerlo posible. Claro, por supuesto. No tienen esa estructura. Sin ninguna duda fue tipo único y fue mi hermano durante un montón de tiempo. Y te voy a hacer esta última pregunta, entonces, que tiene que ver con esto, porque un artista con tu carrera, en un contexto como el argentino, en el cual no hay una crítica muy focalizada en... digamos, tenemos una carrera de crítica de arte, pero no se publican libros de arte, de crítica de arte. Es decir, no sé dónde van los libros, dónde van lo que se investiga. Y por otro lado, tenemos estos artistas con este legado, que ¿cómo te vinculás vos con el mercado? Porque en un mercado tan frágil. Bueno, el mercado es algo independientemente de nosotros. O sea, yo no puedo decidir nada en el mercado. De pronto hay algunos coleccionistas que compran, ando a saber por qué, no sé de qué forma se arman las colecciones, si hay un criterio. Para mí es totalmente chino, eso no entiendo nada, nunca lo entendí. Sí. Conocí algunos coleccionistas, pero muy pocos. No sé cómo es la cosa en la Argentina. Yo creo que se lleva más que nada y en un remate tu obra salió a tanta plata, sí que vale. El criterio del comprador es muy errático. No, es algo, para mí es un misterio. Claro, es un misterio. Bueno. Bien, Luis, ha sido un placer. Lo mismo digo. Y una cosa, querido, hemos tocado apenas la superficie de las cosas que yo he hecho, porque es demasiado largo, ¿viste? Tendría que contarte tantas cosas que no... Bueno, pero entonces te puedo comprometer a una segunda parte. Podemos hacer en algunos meses una segunda parte. Con mucho gusto. Dale, sí. Desde ya. Podemos hacer una segunda parte y vamos armando un diálogo en el tiempo. Bien, bárbaro. Me parece muy lindo. ¿No? Muy bueno. Bueno, muchas gracias, Luis. Love are not people. Tiembla el status quo de la sociedad paqueta. Tiembla la barreta. Porque el juicio de Lobarte es un juicio muy duro.
Gracias, Rodrigo. Por este lugar. Para escribir y conversar.